cantante, actriz, pintora y compositora. Su carrera artística inició en 1966 como integrante del grupo Los Peg. Su destacada actuación en el espectáculo de centros nocturnos la llevó a ser considerada como la número 1. Lila ganó varios reconocimientos, incluyendo discos de oro por las producciones Qué fácil es decir y Que me perdone tu señora. Que sonría, no soy el Amigos, estamos en Palabras Mayores y el día de hoy estoy muy contenta porque estoy con Lila Pura Deneken. Pura, ese nombre tan bonito. ¿Cómo Pura, estás? Menos mal que no me pusieron purificación. Y Pura así tal cual. Pura. Es bonito nombre. Sí, no me gustó cuando era niña porque me choteaban mucho en la escuela, pero... Y te quedaste ¡Ey! con el Lila. Ah, bueno, y aquí tenemos a Brisa, Ven que acá, también de una Brisa. vez vamos a aprovechar para Sí, para presentarla. Sí, muchas ¿Cómo gracias. estás? Pues muy contenta, muy agradecida por esta entrevista y... Al contrario, estás guapísima, Ay, muchas de gracias. verdad. Es un placer conocerte. Tu vida es muy interesante. Francamente, gracias. uno se echa un clavado y eres una mujer en muchos sentidos muy completa. Gracias. Y para todo, porque cuentas y has compartido pues, tus momentos bonitos, tus momentos desagradables como cualquier ser humano. Me gustaría que en tus palabras nos platiques un poquito desde que eras chiquita, tus papás, a grandes rasgos, ¿qué nos podrías decir? Bueno, tuve unos padres muy lindos, mis hermanas. Luego también estuve en internado porque mi papá viajaba mucho, se llevaba a mi mamá. Ujú. Y las mamás en ese entonces hacían lo que el marido les decía. Entonces tuvimos que estar en internados un ratito, no fue muy agradable. Ujú. Yo no le aconsejaría a nadie que internen a sus hijos, pasan cosas desagradables dentro, pero así me tocó vivirlo. Entonces yo hoy en mi vida no me quejo de nada porque sé que todo es perfecto como es, aunque a veces no me agrade. Y cuando hay aceptación, sigues fluyendo con la vida. Tu Todo es papi era periodista, ¿verdad? Era periodista y, Ujú. y viajó mucho, llevó la campaña política de Somoza. Entonces, desde chiquita estaba entre la música y el periodismo. Ahora, ¿y tú estudiaste, entiendo, para secretaria trilingüe, hablas 3 idiomas? Ujú. ¿Italiano y qué más? Italiano, español, inglés. Inglés, muy bien. ¿Y no la ejerciste? No, pero me sirvieron los idiomas para esta carrera. Claro que sí. Porque en Monte Carlo canté en italiano. De hecho, creían que era italiana, pero no. Ahora, también checando un poco tu historia, bueno, pues tú empiezas con José José, ¿no? Cualquiera puede decir que empezó con José José. ¿Cómo era ese José José y cómo arranca este grupo? Pues ellos ya tenían el grupo formado. Ujú. Mi hermana y yo habíamos ido a acompañar a una amiga, Frida Ujú. Kutzman, una chilena, a hacer una audición al programa Discoteca Orfeona Gogo. Y entonces su mamá, que eran amigas con mi mamá, dijo, ay, vayan, acompáñala mucho. Y ya fuimos a acompañarla. Y el señor Núñez, que en paz descanse, nos dijo, ¿usted no viene a hacer la audición? No, nada más venimos a acompañarle. Ay, pues ya de una vez que están aquí, háganla, ¿no? Pues le hicimos y que nos quieren contratar. Pero pues tuvimos que pedir permiso a mi mami y entonces así fue la historia. Empezamos en ese programa como bailarinas de Discoteca Orfeona Gogo, que era un programa que llevaba muchos artistas de aquella época muy buenos como Dionne Warwick, Ujú. Wilson Pickett. Traían artistas buenos Wow, de Estados Unidos, sí. los Carrión, Johnny Dynamo, la Baby Batis, el Javier Batis. Eran de los mejores artistas de esa época y nosotros éramos las chicas avant-garde. No éramos de jaula ni de enseñar la panza. Oye, pero además no era un solo género, ¿no? Yo entiendo que empezaron con bossa nova y jazz, pero cantas Sí. pop y cantas todo, ¿no? Bueno, es que en ese lugar que fuimos, donde estaba José José, fuimos a bailar Ujú. y ahí estaba él. Y cuando ya no había mucha gente, ellos tocaban música, mucha de bossa nova, Ujú. música brasileña y de Johnny Mathis. Ujú. Y les dijimos que si nos dejaban cantar una canción, porque mi hermana y yo no sabíamos al derecho y al revés todo el Tú repertorio. y Gilda. Gilda y Ujú. yo, todo el repertorio de Sergio Méndez, Brasil 66. Ándale. Y entonces nos quedó bien, sí, ¿y cuál quieren cantar? Le digo, pues más que nada. ¿Y en qué tono? Y mi hermana y yo, ¿qué es eso? Pues como en el disco, fue lo único que atinamos a decir. Como en el disco. Ya no es su cara de,
Y cuando subimos a cantar le encantó. Dijo, ¿y por qué no hacemos un grupo? Y ya, así fue como empezamos a cantar. Ahora, y luego incluso emigras a otro grupo, ¿no? Ya con tu cuñado y con tu otra hermanita, ¿no? Ujú. Ya formamos el grupo Tabasco, Ujú. donde éramos las 3 hermanas, 3 hermanos y un cuñado. O sea, todo quedó en familia. Y estuvimos un tiempo aquí en el Señorial hasta que vino Tony DeMarco y Sonny Anderson de Disney World. Ujú. Y Tony fue nuestro manager y nos llevaron a empezó nuestra carrera en Estados Unidos como grupo Tabasco. Y ahí nos quedamos muchos años. Disney nos adoptó bastantes años. Fíjate. Y luego en Disneylandia también. Y pues recorrimos la Unión Americana, Canadá. Y poco a poco nos fuimos saliendo conforme se iban casando, ¿no? Ujú. Mi hermana Lupita no, porque el baterista era su marido, mi Ajá. cuñado. Primero se casó Hilda y se bajó del barco. Y luego me casé yo y también me bajé. Y entonces entraron 2 chicas americanas, pero así fue como empezó la carrera de cantante, que en realidad yo soy dentista frustrada, yo quería ser dentista, pero pues no se me hizo. Ujú. Y pues ya lo demás es historia. Pero ha sido muy divertida, la verdad. Da la sensación que son como muy unidas como hermanas. Cuando uno ve las entrevistas, incluso vi una que te hizo Lupita propiamente a ti entre Sí, hermanas, que se me hizo muy íntimo y muy bonito. ¿Qué ha pasado contigo? Porque de repente dejaste un rato la carrera. Ujú. Entiendo que tus hijos fueron algo que pesó mucho, sin duda. Pues sí, pesó mucho y después en el Inter me divorcié. Ujú. Fue un divorcio muy difícil, muy doloroso, Ujú. pero todo pasa. Entonces yo tenía siempre, desde que estuve ahora sí que en los cuernos de la luna, ese vacío que yo llegaba a mi casa y decía, ya, pues esto está bien bonito, pero Ujú. quiero estar aquí con mis niños, quiero saber cuánto cuestan las tortillas, los jitomates, estar en la vida real. Ujú, ujú. Porque este mundo te jala mucho. Y en ese entonces trabajaba diario. Ujú. Era de lunes a sábado, el Sí. Marrakech. Entonces decía yo, no, aquí es descanso. Entonces me la pasaba entre el hospital con agotamiento físico. O sea, no puedes tener Ujú. todo al mismo tiempo. Y yo eso lo entendí muy pronto, hasta que vi una nana que estaba pegándole a mi niño, porque se me olvidó algo y regresé, iba a llevar a mi niña al ballet, y algo se me olvidó y me regresé. Y no lo encontré a ningún lado y lo encontré en el cuarto de servicio, en la pileta de agua fría y mi niño pegándole. No la mato, qué Y horror. dije, hasta aquí llegó la número 1 y dije, no. Y pues no se puede. Si no, ¿para qué Ujú. tienes hijos? Hay que atenderlos. O por lo menos un tiempo, ¿no? En Un tiempo, unos darte, pero años. era muy difícil, te digo, Ujú. eran giras muy largas, todas las noches en el cabaret. Y yo era así, yo a veces me ponía una bata y los llevaba a la escuela para que sintieran que yo iba, pero pues no era la mamá normal. Ujú. Todas las mamás llegaban bañaditas o en sus traje de jogging, y yo llegaba sin bata en el coche y iba, ay, mi amor. Quería cumplir, pero Sí, no sí, sí. puedes. O sea, era la mamá más rara para ellos. Ahora, pero nos acordamos mucho de ti, yo me acuerdo mucho también de una Lila muy fina, ¿no? Eras así como una mujer de espectáculo muy fino. Y en esa época, pues estaba ¿quién? Una Olga Brinsky, que entiendo te llevas bien con ella. Sí, estuvimos juntas en el Stonac, Ajá. en el internado. Y le producías, porque sí le gastabas a los shows. Sí, bueno, viviendo en Estados Unidos tantos años y que abríamos el show a Liberace, a los Temptations, Ujú. pues yo veía todo el glamour que había en Las Vegas y aquí, y entonces aprendí mucho. Y yo dije, algún día voy a hacer un show así como de ese estilo. Y pues sí, capté muchas cosas, quedaron. De hecho, no sabíamos que éramos productores, pero nosotros poníamos la coreografía y diseñamos nuestro vestuario y demás, y Disney no los hacía. Pero sin querer vas aprendiendo de producción, nada más que yo no sabía que eso era producir. Y cuando hice el show de la número 1, que Marta Susana, tú eres la Te culpable. puso así, ¿verdad? Ella fue la que me puso. Yo cuando vi en la tele dije yo, ¡ay, qué onda! Me voy a tener que tirar del Empire Porque State. qué ¿ok? responsabilidad, Sí, ¿verdad? yo no Claro. entendía, además no me pidieron mi opinión. De repente nada más lo vi en la tele y no crees que fue así como muy agradable para mí. Pero bueno, como dijo doña Lola Beltrán, en lo suyo es la número 1, En lo suyo. no sobre los demás. Aclaro eso porque siempre causó mucho desconfort en Ujú. algunos compañeros, ¿no? Pero yo diseñé todo el vestuario con Gilberto Granillo, todas mis locuras las soñaba. Yo primero todo me llega en sueños y todo lo que hacía en los arreglos musicales Enrique Neri, que en paz descanse, yo le decía, mira, aquí hizo un popurrí que va esto, va esto. O sea, yo hacía los arreglos en mi cabeza Ujú. y él me los captaba y los escribía. Qué Entonces, sí, pero yo no sabía que eso era producir, Fíjate. porque siempre lo hice con mis hermanas, era como normal. Oye, y a ver, y ahorita te encuentras casada otra vez, me comentabas. Sí. Felizmente casada, ¿te ves feliz? Gracias.
Pero bueno, y volviendo a este primer matrimonio, que sí fue un tema, porque además era un agente público él también, conocido, ¿no? ¿Qué te dejó esa experiencia? Digo, porque se vale casarse doble, que quiero pensar Sí. que se puede ser muy feliz. Bueno, me dejó mucho aprendizaje y sobre todo es de dos siempre para bailar un tango, uno para hacer y otro para dejarse. Ujú. Entonces, cuando tú no creces, cuando tú estás muy inmadura, aunque seas una señora de 30 y tantos años, yo era una niña en un cuerpo de señora y eso me despertó de... La vida, si tú no despiertas, te despierta, ¿eh? Y de guamazo, no es así de a poquito. Y desperté y me di cuenta que tenía que crecer, que era muy dependiente, Ujú. que no quería tomar responsabilidad ni siquiera de mi propio dinero. De gané mucho, sí, ay, qué padre, ya. Ujú. Yo tenía mi casa, mis hijos, mis animalitos, todo, en mi cuartito, en mi burbuja rosa. Ujú. Pero la vida no es una burbuja rosa, entonces a veces todo lo que te sucede en la vida es necesario, todo nos sirve. Y a mí me ha servido mucho porque he decidido aprender de ello y no cometer los mismos errores. Sí seguiré cometiendo errores porque Ujú. pues, es humano, pero nuevos, al menos nuevos. Distintos. Entonces, me dejó muchas cosas para bien. Ujú. Mi crecimiento personal, el saber que tenía que tener yo el control de mi vida y no otra persona. Ujú. Tú le das el poder a los demás. No es que los demás sean malos y te hacen cosas. Tú les das el poder. Todo eso lo aprendí, lo entendí y fue maravilloso. Si no, estaría ahí todavía, de esta edad, pero siendo niña. ¿Cuánto gané? ¡Ay, qué padre! Ahí me lo cuidas. Sí. Oye, pero escribiste un libro a partir de ahí, por eso yo decía un antes y un después, porque me acuerdo mucho cuando regresas con el libro. ¿El libro cuántos años tiene? No sé porque no lo he publicado todavía. Ah, bueno, No entonces lo la he historia de publicado. que habías escrito el Sí, libro, ¿no? pero es un libro para ayudar. O sea, no es, ni voy a hablar de cosas que le den morbo a la gente, es riéndome de mí Sí, misma, sí. compartir con otras mujeres que como yo hemos permitido. De hecho, hice una obra musical que escribí, y de ahí viene el libro, que se llama Lila, el juego de la vida, y Ujú. tú cómo lo juegas. Ujú. Pero Lila no soy yo, este es Lila con H al final. Ah, ok. Lila es en sánscrito, es un juego milenario de la India, Ujú. parecido a serpientes y escaleras. Pero aquí son serpientes y flechas. El tablero es la vida misma y se juega con el dado del destino karmático. Y quien tira los dados, siempre le echamos culpa a Dios, pero tiramos nosotros los dados. Y no es que sean malas cosas que te suceden en la vida, son cosas que tienes que superar y te Ujú. llegan a ti por algo. Y entonces vienes a jugar. Lila significa el conocimiento de sí misma. Entonces digo, qué ironía llamarme igual, Fíjate. pero sin la H y sin el conocimiento de mí misma. Entonces, narro todo lo que fui capaz de hacer con tal de Ujú. ser amada, con tal de no estar sola. Los precios son muy altos, hay una gran dependencia, una codependencia de que no puedes vivir sin el otro porque le has cedido tu vida. Y luego todo físicamente, interactúo con el público y es una forma de reírme de todo lo que hice, pero que al final fue para mí más alto bien. Y el final es muy bonito, de hecho me lo piden mucho las mujeres. Duré 8 meses con este espectáculo, sin saber me estaba preparando para Cats, porque yo nunca había hecho una comedia musical. Y aquí me aventé a hacer un monólogo, o sea, Fíjate. de la actuación me fui a lo más difícil, el monólogo, pero musical, porque todo es musical, y voy narrando, la música, ¿Cantando? todo cantando y luego narrando. Y tengo a un chico en el escenario que es mi conciencia, el cual no me permite mentirle al público y siempre tiene un libreto para decirme, aquí dice que esto y esto. Ah, suena muy bonito. Sí, está divertido